Soy la doctora Betsy Tilson, soy la directora del Departamento de Salud y Mike Sprayberry, que es director de la Administración de Emergencia de Carolina del Norte. Antes de escuchar preguntas, quisiera yo darles nueva información a la gente si se sienten enfermas y luego el director Sprayberry hablará sobre suministros y luego tendremos 15 minutos de preguntas. La CDC ahora está recomendando que las personas que creen que tal vez tienen COVID-19 y tienen síntomas leves deben permanecer en casa, se separen de otros y le llamen a su médico para recomendaciones. Tenemos una nueva hoja informativa para informarle a la gente de Carolina del Norte saber qué deben hacer si se sienten enfermos y me voy a asegurar de que obtengan una copia. Es importante saber que cuando una persona con enfermedad leve se va de su casa a hacerse la prueba, pudieran exponerse al virus COVID-19 si no lo han adquirido. Y si ya tienen COVID-19, se lo pueden transmitir a alguien más, incluyendo a alguien en la comunidad que tiene alto riesgo de COVID-19 o bien a otros proveedores de salud, quienes necesitan prestar atención a los más enfermos. Recuerden que una prueba no va a cambiar cuando alguien tiene síntomas leves. Las pruebas realmente son para personas que están gravemente enfermos en el hospital, en sitios como asilos o instalaciones a largo plazo, y también para los que responden primeros auxilios y a aquellos que están dando atención a personas con COVID-19. Es particularmente importante, conforme nos afrontamos a una escasez a nivel nacional, es importante que nuestros proveedores de salud tengan las provisiones necesarias para cuidar a las personas que necesitan atención médica. Su doctor le puede ayudar a determinar la mejor manera de proceder. He hablado con muchos doctores en todo el estado y la manera en que ellos han respondido es heroica al atender a sus pacientes, por ejemplo, por teléfono, por video o por FaceTime. Y agradezco mucho a los proveedores médicos por ser tan flexibles y siempre teniendo el cuidado de sus pacientes primero. Recuerden, para la mayoría de las personas, la infección de COVID-19 causa una enfermedad leve y lo mejor que pueden hacer es quedarse en casa. Sin embargo, sabemos que algunas gentes sí se van a enfermar de gravedad. Mientras que cualquier persona puede llamar a su doctor si tienen inquietudes acerca de sus síntomas, esto es especialmente importante para las personas que tienen un más alto riesgo de la enfermedad. De acuerdo a la CDC, esto incluye a las personas que tienen 65 años o más o tienen una condición de alto riesgo como enfermedad del pulmón, crónica o asma, o enfermedad del corazón, complicaciones, el sistema inmune comprometido, o bien obesidad severa, o bien otras condiciones médicas subyacentes como la diabetes o problemas del riñón. Ya que sabemos que las mujeres embarazadas tienen un alto riesgo para adquirir otras enfermedades, ellas deben ser cuidadosas. Sin embargo, la información que ahora tenemos con respecto a COVID-19 no ha demostrado un aumento en cuanto al riesgo en mujeres embarazadas, mientras que los niños generalmente tienen un riesgo menor. Ahora estamos viendo estudios que nos demuestran que sobre todo los bebés están en mayor riesgo. Cualquier persona con un síntoma grave o más serio debe llamar a su doctor o al 911 de inmediato. Estos síntomas incluyen falta de aliento, dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión o labios azules. Nuevamente, mientras que la mayoría de la gente que tiene una enfermedad leve se puede recuperar, ellos pueden regresar a sus actividades normales y si pueden, deben responder sí a estas 3 preguntas. ¿Ya pasaron 7 días desde que tuvo su primer síntoma? ¿Lleva ya 3 días sin fiebre y sin tomar medicamentos? Y 3, ¿ya mejoraron sus demás síntomas? Una vez que puedes responder sí a estas 3 preguntas, puedes regresar a su vida. Muchas gracias y les cedo la palabra al Dr. Sprayberry para que nos hable sobre suministros. Muchísimas gracias, doctora Tilson. Mi nombre es Mike Sprayberry. Yo soy el director de Administración de Emergencias. Este es el día número 15 de nuestra activación del Centro Estatal de Operaciones de Emergencia para COVID-19. 48 condados también ya tienen sus centros de operaciones de emergencia del condado activados. 94 condados han declarado estado de emergencia. Esta mañana nosotros recibimos nuestra segunda asignación de equipo protectivo personal del Centro Nacional de Acopio de Suministros Estratégicos y estos fueron entregados y nosotros tenemos
entre estos respiradores N95, también cubrebocas y también un equipo logístico de los miembros de la Guardia Nacional descargaron los camiones y estos suministros fueron asignados en todo el estado. Recibimos un envío similar de suministros del Centro de Acopio Nacional la semana pasada y estos también los mandamos a proveedores médicos a todo el estado. Nosotros anticipamos ver más asignaciones del Centro de Acopio de Suministros Estratégicos y el gobernador ha reiterado nuestra necesidad que tenemos nosotros de suministros federales, se lo he dicho al presidente y al vicepresidente. También estamos trabajando con el equipo de logista para obtener otros artículos de otras fuentes que es del mercado privado. Apreciamos muchísimo las donaciones de suministros de equipo protección personal. Si ustedes tienen suministros que les gustaría donar, por favor, manden un correo electrónico a beoc@ncdps.gov. De nuevo, beoc@ncdps.gov. Y nuestras prioridades para el equipo de respuesta a emergencias estatal incluye obtener suministros críticos, cerciorándonos que tenemos el personal y el equipo necesario para responder al COVID-19. Ayudamos a nuestros aliados de salud pública y a los hospitales para esperar el incremento de los números de pacientes coronavirus y compartir esta información. Y también Carolina 211 continúa ayudando a cientos de personas dándoles información. Si marca 211, las personas le podrán ayudar con las necesidades, con alimentos, ayudar a sus pagos de servicios públicos, apoyo para las familias o básica información. También puede recibir información del 211. Simplemente envíe un mensaje al 898-211 y escriba COVID-NC para recibir información actualizada por texto. Muchísimas gracias y ahora le cedo la palabra a la doctora Tilson. Gracias, directora Sprayberry. Con gusto podemos aceptar preguntas. Hola, me llamo Daniel Petaki, trabajo con News and Observer. Tiene datos demográficos que han sido recopilados por DHHS sobre pacientes de COVID-19. ¿Pudiera ver dónde podemos obtener esos datos y ver las tendencias que están viendo en estos datos? Respuesta. Sí, gracias por la pregunta. Estamos recopilando los datos. Estamos creando un tablero que tiene estas cifras y tendencias para que sea más transparente para el público. Podemos publicar más información. El objetivo es poder dar toda la información posible, las tendencias. Queremos asegurar que los datos son precisos antes de publicarlos. Hola, doctora Tilson. Es Wendy O'Connor de WCTV. Sabemos que la gente que está esperando a recibir resultados de una prueba están en casa, pero ¿qué tal toda esa gente con quien estuvieron en contacto antes de hacerse la prueba? ¿Esas personas también deben aislarse porque no saben si la persona con la que estuvieron en contacto es positivo o no? Sobre todo porque se tardan unos días en recibir los resultados. Gracias, es excelente pregunta. Y también decimos que la gente con enfermedad leve debe permanecer en casa. En esta hoja informativa se habla de los contactos cercanos. Y sí, estamos diciendo que un contacto cercano como en casa, esa persona debe permanecer en su casa y vigilar sus síntomas durante 14 días. Esta información está en la hoja informativa. Hola, Elida Vectors, WXI. Esta pregunta es
dirigida al director Sperry. ¿Nos podría dar más información de cómo los suministros están siendo diseminados en nuestro estado y si tenemos suficientes suministros, por lo menos para proteger a nuestro personal médico que sigue trabajando? Y que nada más digan, ellos nos han hablado y nos han dicho que no tienen lo que necesitan. Sí, señora, yo creo que a nivel global usted va a ver que hay escasez de equipo de protección personal y que no hay manera en que nosotros podamos decirle que tenemos suficiente aquí en Carolina del Norte. Estamos trabajando arduamente para ordenar más suministros y les hemos solicitado más al gobierno federal para más asignación de suministros. Y como yo le dije anteriormente, ya recibimos la segunda asignación del Centro de Acopio Federal y el gobernador también retiró lo que el presidente, el vicepresidente, ya les dijeron al presidente y vicepresidente que necesitamos más, y es el equipo que está también trabajando con los aliados privados para poder recibir más suministros. Nosotros ya sabemos que no tenemos todo lo que necesitamos, pero estamos trabajando arduamente para recibir lo más que podamos, y esta es la prioridad número 1 en los siguientes días. Sí. State Tuvan del News and Observer. Mi pregunta es con respecto al sitio web que está actualizado con las cifras de todo el estado. Nosotros nos fijamos que varias ocasiones que nos dieron notificaciones del condado y les llevó un día o 2 días antes de que se publicaran. Yo sé que por lo menos un condado que no va públicamente a dar la información de sus casos hasta que no aparezcan en la página web, y yo quería saber si esta página web puede ser actualizada con más frecuencia. Nosotros queremos cerciorarnos que nuestras cifras, y queremos ser, por supuesto, lo más transparente, pero queremos cerciorarnos de que están exactas estas cifras, y como recibimos cifras de diferentes fuentes, nosotros queremos cerciorarnos que una vez al día estamos actualizados para que puedan estar lo más precisos posibles. Cada día estaremos actualizando las cifras. Habla Janet Morgan de WTVD. Tengo 2 preguntas. Una es sobre inspecciones y la otra es sobre impuestos. ¿Hay alguna consideración sobre ampliar la fecha de inspección de vehículos para aquellas personas que quieren actualizar su registro de autos? Y la otra es sobre impuestos. Se ha aplazado la fecha límite para entregar estos impuestos. ¿Por qué es eso? ¿Y va a cambiar esto? Habla la doctora Tilson. La verdad no tengo la información para responder a esta pregunta. Te agradezco, y a menos que el señor Sperry sepa, estoy anotando la pregunta y vamos a responder en su momento. Habla Matt con North State Journal. Tengo 2 preguntas. Primero, ¿qué modelos está usando DHHS en cuanto a la disponibilidad para ver el número de camas que se necesitan en hospitales? Y luego, ¿están incluyendo pruebas negativas de laboratorios privados? Les respondo la segunda pregunta primero. En nuestro sitio web lo que ustedes pueden ver es el número total de pruebas que se han hecho. Esta cifra incluye los números positivos y negativos en el laboratorio estatal, así como laboratorios privados. No estamos obteniendo todos los negativos de los laboratorios privados. Estamos tratando de recopilar esta información. Es lo que ustedes ven ahí en el sitio web. Incluyen los resultados estatales y privados. Vamos a tratar de obtener todos los resultados negativos de todos los laboratorios que están haciendo pruebas. Y su primera pregunta, ¿la puedes repetir? La siguiente pregunta.
Sí, doctora Rickle con el Daily Record de News Media y el cirujano general dijo que esta semana se va a poner mal y que estas enfermedades se van a transmitir. Seguro usted que sabe cómo se ve para Carolina del Norte. Creo que estamos en la fase de aceleración que hemos estado hablando nosotros. Vamos en la suposición de que tenemos ya la propagación comunitaria, ya tenemos comprobación de esto. Pueden ver las cifras y estas están aumentando y nosotros sabemos que no tenemos la documentación de todas las infecciones y es que ya estamos en una propagación acelerada y es por eso que todas las medidas que ha implementado el gobernador, distanciamiento social y todas las medidas en la comunidad son muy proactivos y continuamos estando así porque ya hemos visto que la aceleración, estamos en la etapa de aceleración para poder aplanar la curva. Nosotros sabemos que va a subir, pero queremos que sea lo más plana posible. Este es Caroline con WBTD. Aquí los centros continúas, los que no están mandando a sus niños, cuáles son las guías para ver si ellos pueden hacer eso y hay idea de la asistencia financiera, ¿cuándo va a llegar? Así es de que nosotros sabemos que el cuidado infantil y son servicios esenciales, son un componente muy importante y nosotros ya hemos publicado guías para las guarderías y de cómo cuidar de su personal y la seguridad de sus niños e incentivamos a las personas que pueden mantener a sus hijos en la casa que lo hagan así. Los puntos específicos para el pago del personal voy a tener que escribir su pregunta y luego le mandamos la información. Sam Walker, OBX Today, es para el director Sprayberry, dijo que hay 6 condados en 6 condados aquí en el estado que no están en estado de emergencia, no los pueden listear y puede tener guías. ¿Por qué no lo han hecho? La doctora Tilson, tenemos varios condados que tienen otras leyes. También, ¿qué otra información es de que cuántos sean? Y les han hecho pruebas en esos condados y díganos si va a haber más información, pero desglosada por condado. Gracias, habla el director Sprayberry. Yo no sé el nombre de esos condados, no, pero lo que sí le puedo decir es que cada día, conforme pasamos por este evento, el número de condados que han declarado un estado de emergencia ha incrementado. Así es de que yo anticipo que probablemente que nosotros vamos a ver que otros más lo han declarado. También le voy a decir que no es necesario declarar un estado de emergencia y aprovechar como la asistencia pública por un desastre, pero esto les da a las jurisdicciones locales más autoridad. Así es de que esto es algo que las jurisdicciones locales tienen la autorización para hacer por sí mismos y se las dejamos a ellos para hacerlo. Y para su pregunta acerca de la privacidad del paciente, siempre vamos a querer protegerlos, pero también que tenemos que dar a conocer la información y estamos sopesando ambas ideas. Al obtener cada vez más datos y compartirla públicamente, se está sumando y así reduce la posibilidad de que la persona se identifique personalmente. Sobre todo en el tema de enfermedades que se comunican, es muy importante la privacidad. Ahora se puede identificar más fácilmente las personas enfermas. Hay que pensar en estas leyes de privacidad y la información que podemos publicar. Esto va a ser distinto. Cuando lo podamos hacer a nivel más amplio será mejor y es más difícil a nivel de condado. Doctora Tilson, Randall Curl con WRAL Televisión. Seguimos escuchando que desean aplanar la curva. ¿Qué criterio se utiliza para determinar cuál es la curva y en base a cualquier evidencia? ¿Qué podemos esperar? Que los hospitales estén muy ocupados.
¿Cuál es la expectativa a largo plazo? Gracias por la pregunta. Sí, hablemos sobre vigilancia basada en base y la transmisión de la enfermedad en todo el estado para poder informar y decidir adecuadamente. Digamos que ya sabemos que no estamos capturando o identificando todos los casos en Carolina del Norte. Ya hemos hablado bastante al respecto. Hay gente que no tiene síntomas o muy leves. Así que para comprender la propagación en todo el estado, la solución no es hacerle pruebas a todo el mundo, sino hacia dónde vamos es utilizar estrategias de vigilancia basada en pruebas para comprender la transmisión en todo el estado y poder aplicar esto al virus COVID-19. Esto nos va a dar información más científica en la transmisión de esta enfermedad y comprenderemos mejor si tendremos que implementar distanciamiento social o bien podemos empezar a reducir esto. Ese es el tipo de trabajo que estamos haciendo y podemos hablar más sobre la ciencia de la vigilancia con nuestro estado experto en epidemiología posteriormente esta semana. Nos da mucho gusto también. Se me olvidó la otra parte de tu pregunta. Perdón. Hola, Josh de News and Observer. Yo no sé, quiero saber si tienes cifras de los trabajadores en los hospitales que están en autocuarentena y si le está dando guías a los trabajadores de salud para esto. Nosotros no tenemos conteo de trabajadores de salud, pero seguro el trabajador de salud es una de nuestras poblaciones que tienen prioridad. Número 1, están en un riesgo mayor de estar expuestas, sí. Y si no están los trabajadores de salud y no están disponibles para atender a los pacientes, entonces esta es una de nuestras poblaciones que tienen prioridad y que tengan el equipo de protección personal y también tenemos la prioridad para que ellos se les hagan las pruebas. Carly Brousseau de News and Observer. Y también quiero hablar de otra población, los que están en los centros para largo plazo. ¿Cuáles son las pruebas y qué pruebas subsecuente va a pasar en estos centros? O a lo mejor ya pasó. Gracias por esto. Y su pregunta, ya me acordé, la pregunta de antes. ¿Cuáles son las poblaciones de prioridad para las pruebas? Los que están gravemente enfermos, los que están en los especiales, también los que están en un asilo, instituciones de cuidado a largo plazo, trabajadores de salud y los primeros que responden primeros auxilios. Y si algunos de nuestros casos están en centros de agrupaciones, y entonces una de las cosas que nosotros vamos a dar prioridad especialmente a los trabajadores del Departamento de Salud local va a ser identificar quién está positivo, el contexto y tomar las medidas de control, y es ahí en donde el Departamento de Salud va a estar centrado para ver cuál va a ser la medida que se va a tomar para estas probaciones de alto riesgo. Y les agradecemos todas las preguntas. Muchísimas gracias por haber tenido paciencia con nuestras dificultades técnicas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y anticipamos con gusto hablar con ustedes mañana.